Buenos días a todas. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy invocando la ayuda del Señor y de su Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces tratando este tema general del año de nuestros círculos, que es Cristo formador. Les decía que el tema lo estructuré en 3 apartados. El primero de ellos se refiere a las personas y ya lo hemos visto. Son justamente las sesiones de la primera a la quinta. Hoy nos corresponde empezar a afrontar la segunda parte del curso, que se refiere a la actuación de Cristo como formador. Y en primer lugar nos vamos a referir al ideal que Cristo busca cuando sigue ese proceso amplio y complejo de formar a sus apóstoles para convertirlos de pescadores de peces en pescadores de hombres. La primera reflexión que nos podemos hacer en torno a este tema es: ¿qué es lo que entiende Cristo por formar? Para ver cómo va buscando lograr este ideal en cada uno de los apóstoles, luego en el colegio apostólico y posteriormente, por dar un orden de prioridades, en las multitudes que le siguen en el pueblo de Israel, que es el objeto primero de su desvelo como apóstol y como redentor y como salvador. Entonces, preguntándonos qué significa formar, hay que decir que si buscamos la palabra formar en un diccionario, encontraremos que es más o menos esto: dar forma a algo. Si nosotros nos ponemos en la mentalidad y en la vocación, por ejemplo, de un escultor como Miguel Ángel, él, que era un artista, veía mucho más de lo que nosotros vemos de posibilidades en rocas y trozos de mármol. Si nosotros vamos a una cantera de mármol, lo único que vemos son rocas de distintos tamaños. Y él, en su capacidad artística, veía formas y figuras humanas que tenía que sacar de la roca. Nosotros no pasamos de ver solo la roca, él veía bastante más. Y en una de esas rocas vio la pietà que él tenía en su mente y que él tenía en su corazón y que él quería plasmar en mármol. Y transformó la roca del mármol en la pietà, esa figura que nosotros podemos contemplar directamente en la capilla primera que hay a mano derecha según se entra a la Basílica de San Pedro.
y que es un resumen de experiencias personales y familiares. Él quedó huérfano a muy temprana edad y esa experiencia le hizo, dijéramos, añorar la figura materna y pensar también en la muerte. Pero todo esto lo hizo desde una perspectiva humanística, renacentista, y sobre todo desde una perspectiva religiosa cristiana, católica. Por eso la meditación que Miguel Ángel nos brinda a nosotros a través de su escultura de la Pietà es una meditación de una profundidad espiritual, de una sobriedad y de una belleza extraordinarias, hasta hacernos ver lo que significa el dolor de serena aceptación de una madre que tiene en sus brazos el cadáver del hijo. Y hay que ver qué madre es y hay que ver qué hijo es. Pero volviendo al tema, lo que hace él es sencillamente plasmar en esa roca de mármol, inicialmente bruta y pesada como las otras, la imagen que él tenía dentro de una madre que ve a su hijo en sus brazos, el cadáver de su hijo en sus brazos, y que no se desespera, sino que acepta sencilla y humildemente la disposición y la voluntad divina con ese desenlace doloroso, con ese desenlace sangriento. Por eso podemos decir que formar es plasmar una imagen ideal, la imagen que Miguel Ángel tenía de la madre, con el hijo, con el cadáver del hijo en brazos, plasmarlo él en una roca. Y es más fácil plasmar la imagen de una madre con el cadáver de su hijo en brazos que plasmar la imagen de Dios en cada corazón. Porque en definitiva, el mármol no tiene voluntad propia. El mármol no presta en ese sentido dificultades ni oposiciones. El mármol se presta a todo lo que el artista quiera sacar de él. No así la persona. Y precisamente por esto es infinitamente más, ¿cómo decir?, meritorio y valioso sacar o plasmar en un alma la imagen de Cristo, la imagen de la Santísima Virgen en sus diversas virtudes, que hacer una pietà. Es verdad que no todos somos capaces, o que hay poquísimos capaces de sacar una imagen bella de una piedra de mármol, pero con ser admirable ese fruto es mucho más valioso lo que significa el formar espiritualmente a una persona, o el formarla también intelectualmente o deportivamente, lo que nosotros queramos y vayamos buscando. Por eso, formar es plasmar una imagen ideal. Miguel Ángel la tenía en su mente por sus reflexiones, en su imaginación, quizás en su memoria de algunos datos, plasmar esa imagen ideal, él en una roca, los creyentes en las almas. Y aquí la importancia de que nosotros tengamos en nuestro corazón plasmada la imagen de Cristo, la imagen de María, para que podamos con nuestro testimonio y nuestras palabras y nuestras acciones oportunas ir plasmando esta imagen en cada uno de los corazones sobre los que tenemos algún tipo de responsabilidad o de influencia. Fíjense por esto que formar no es aplicar fórmulas en serie. Si nosotros fuéramos a una fábrica de coches Mercedes o Volkswagen o Ford o cualquier otra marca de las japonesas o de las de Extremo Oriente, ahí vemos nosotros que hay producción en serie de modelos.
y que de una manera mecanizada, robotizada, pues con movimientos idénticos van sacando partes distintas de lo que luego será el último modelo de Mercedes o el último modelo de Volkswagen o el último modelo del coche de la marca que sea. Ahí se trata de aplicar fórmulas en serie. Y son admirables los resultados, pero son hasta cierto punto sencillos una vez encontrada la fórmula, porque se trata sencillamente de repetir con cada uno de los coches concretos que se van a producir exactamente el mismo modelo, las mismas distancias, las mismas profundidades, las mismas características que puede tener ese modelo. Pero eso no es formar a un creyente, a un hombre, a una mujer, en su dimensión humana, en su dimensión social, en su dimensión religiosa, en su dimensión intelectual. En definitiva, formarla como persona. Tampoco se trata de imponer ideas subjetivas sobre lo que yo creo que es la formación. Cuando basamos nuestro trabajo formativo en imposiciones, estamos equivocándonos grandemente, profundamente, y en ocasiones definitivamente, porque habiéndonos hecho Dios nuestro Señor a cada uno de nosotros inteligentes y libres, tenemos que respetar estas dos coordenadas en todo nuestro trabajo formativo en la relación con las demás personas, su inteligencia y su libertad. Y quien impone algo a alguien no está respetando ni su inteligencia ni su libertad. Es posible que si el niño es muy pequeño no haya particular problema, porque el niño todavía no razona. Pero cuanto más va creciendo esa personita y se va haciendo un niño y un adolescente y un joven, y más todavía si fuera un adulto, pero en cualquiera de estas etapas, la niñez, la adolescencia o la juventud, si algo lo impongo yo por la fuerza a alguien, lo único que lograré, quizás en un primer momento, sea una obediencia externa y mecánica, pero un rechazo de fondo que en cuanto pueda hacerse manifiesto se hará. Y ese rechazo ya no será solamente respecto a la idea o al hábito que yo he querido imponer a la persona, sino también será respecto a mí mismo y respecto a los valores que yo intento representar ante esta persona. Y si son los valores religiosos, pues el rechazo ya no es solamente contra lo que yo le impuse y contra mí que lo impuso, sino contra la religión y contra Dios mismo. Por eso es importante que estemos atentos para que todo lo que nosotros podamos influir en la formación de una persona, lo hagamos respetando su inteligencia y respetando su libertad. Hay que decir que siendo la formación una acción humana, cabe también pensar que es resultado también de tanteos y de errores. Solo en el caso de Jesús, que era Dios, no había errores ni tanteos, porque él sabía perfectamente qué es lo que estaba pidiendo a cada uno de los apóstoles y a cada grupo humano, con sus diálogos, con sus milagros, con sus predicaciones y con sus parábolas. Nosotros no somos Jesús y por tanto en distintos momentos, con nuestra mejor voluntad, tenemos que ir tanteando a ver cuánto sí, cuánto no, hasta dónde sí, hasta dónde no, en qué momento sí y en qué momento no. Y también cabe la posibilidad de que nos equivoquemos en nuestros tanteos. Pero si estamos reflexionando sobre lo que nosotros hacemos en la formación de las personas confiadas a nuestra responsabilidad y a nuestro cariño y a nuestros cuidados, caeremos en la cuenta de que nos hemos equivocado aquí y entonces hay que bajarle 2 rayitas o una rayita
a esta exigencia o a esta norma para que en adelante haya un mayor acierto en los pasos que nosotros vayamos dando en nuestra vida al querer formar a los demás. Pero hay que decir además que formar a una persona es contar con una materia frágil, una materia libre, una materia condicionada, una materia contradictoria. Miguel Ángel no tuvo ese problema. El mármol es sólido, el mármol es obediente, el mármol se presta a hacer todo lo que un buen artista quiera sacar de él. Él sacó, como les estaba comentando, una Pietà, que es una auténtica maravilla, una de las cumbres de la escultura de todos los tiempos. Pero formar a un niño o a una niña, a un adolescente, a una adolescente, a un joven o a una joven en el presente, nos exige contar con que esa persona es una persona frágil, es una persona libre, es una persona condicionada por sus temores, por sus complejos, por sus experiencias, por su pasado, por sus miedos. Es una persona también contradictoria, que a las 8 de la mañana dice A las 8:23 dice M y a las 8:58 dice Z, sobre los mismos temas. Y hay que contar con ello para que advirtamos que no siendo una labor matemática la labor formativa, nos demos cuenta de que habrá momentos, habrá circunstancias en las que él o ella no resistan lo que yo en este momento les quiero decir. Y entonces tendré que guardarme el consejo, la palabra, la observación, la corrección para momentos mejores. Pero habrá otras circunstancias en las que, diciéndoles yo del modo más sereno, motivado, prudente posible algo que considero un valor, ellos o ellas, por experiencias que hayan tenido, por lecturas que hayan hecho, por ambientes que hayan frecuentado, no lo vean así y lo rechacen. E incluso no sepan darnos razones por qué lo rechazan. Y tal vez nosotros no sepamos darles razones por las que les pedimos lo que les pedimos. Y en todos estos casos tiene que haber una labor común de acercamiento, de respeto, para que el trabajo que vamos realizando lo vean ellos como un producto del amor que les tenemos, del cariño que les tenemos, de lo mucho que esperamos de ellos. Y así poquito a poco ellos vayan también dando una respuesta positiva. Por eso, si queremos ya de una manera más concreta pasar a algunas reflexiones evangélicas de donde podamos sacar también qué es lo que Cristo busca como ideal al formar a sus apóstoles, una siguiente reflexión estrictamente ya evangélica es esto: formar es convertir. La primera predicación que nos presenta a nosotros el Evangelio de San Marcos por parte de nuestro Señor es muy sencilla, muy clara, muy sintética. Dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso, formar es convertir. Y no olvidemos que se encuentra en Marcos 1, 14, 15. Y convertirse significa dar la espalda a determinados valores, costumbres, ideas, hábitos, dar la espalda a todo eso
no para quedarse vacío, no para quedarse empobrecido, sino para ver de frente y buscar valores superiores. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y Cristo nuestro Señor nos dirá esto, pues, desde su mismo nacimiento. No es que Él haya estado equivocado antes de nacer, ni muchísimo menos, pero cuando Él, que es el único que pudo elegir cuándo nacer, dónde nacer, de quiénes nacer, elige pobreza, elige humildad, elige silencio, nos está diciendo, lo más valioso en la vida no es la riqueza material, es la pobreza y el desprendimiento en el uso de los bienes materiales. Y yo que pude elegir nacer en un palacio de una familia real, he elegido nacer en una cueva. He elegido tener como cuna un pesebre. He elegido nacer en el rechazo, para que no tengamos nosotros miedo al rechazo. Es decir, cada uno de nosotros busca naturalmente y casi necesariamente la riqueza, la seguridad, el dominio, la abundancia. Y Cristo nos enseña otras cosas. Y este Cristo que nace así, tiene 30 años de su vida aparentemente sin ninguna acción extraordinaria. No hace nada especial, no hace nada llamativo. Y nos está a nosotros diciendo cuál es el valor de la modestia, del silencio, de la sencillez, de la obediencia, porque todo eso lo está Él viviendo en la práctica. Y sin darnos ningún discurso con palabras, sí nos da un enorme discurso con sus obras y con su testimonio y con su ejemplo. Y por eso puede decirnos después, conviértanse y crean en el Evangelio. Ustedes que buscan la riqueza, ustedes que buscan la seguridad, ustedes que buscan los enchufes, ustedes que buscan las influencias, sepan que el camino correcto no va por ahí. Den la espalda siempre a todo eso que es lo natural y busquen lo que San Pablo formulará después de la resurrección del Señor con busquen las cosas de arriba, los bienes de arriba. Y esto es un proceso, la conversión es un proceso y nadie puede decir que esté plenamente convertido. Se puede hablar de una primera conversión cuando un no creyente adulto acepta ser bautizado y acepta la fe. Se ha convertido, podemos nosotros decir, y así hay muchos testimonios de personas convertidas. Pero también se tiene que hablar de una conversión espiritual progresiva y nunca terminada. Por eso cada día tiene su novedad y tiene una mayor profundidad cuando Cristo nos dice, con esa sobriedad y con ese espíritu tan concreto y tan constructivo de conviértanse y crean en el Evangelio. Den la espalda, por tanto, a esos bienes materiales hacia los que procura desviarnos buena parte de nuestra sociedad, no solo la presente, todas las sociedades de la historia humana. Den la espalda a eso y vayan buscando los bienes del cielo. En este sentido, fíjense cómo todo lo que el Señor va a decir en el Sermón de la Montaña, en el fondo va a ser una serie de aspectos concretos en los que nosotros necesitamos convertirnos. Sin querer ser exhaustivo, cuando el Señor nos habla del ¿han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Que fue, dijéramos, una fórmula primitiva de limitar
el deseo exagerado de venganza. Porque si la ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente, antes de la ley del talión era vida por ojo y familia por diente. Y es mucho peor esto que la ley del talión. Pero Cristo, en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña, dice, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y él cambia esa ley del talión a una ley de misericordia, de comprensión, de entrega, de ausencia de todo tipo de venganza, etc. Cuando el Señor nos dice después, han oído que se dijo a los antiguos, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Él dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los ofenden y calumnian. Fíjense cómo entonces nos está presentando el Señor en muchos campos horizontes nuevos. El amor a los enemigos, el método de practicar la limosna. Los fariseos enseñaban un método, que se oyera, que se viera, que se comentara, que se alabara, cualquier limosna, pequeña o grande, que yo diera. El Señor nos dice, cuando hagas una limosna, cuando des una limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Fíjense cómo hay un cambio de perspectiva y hay un valor infinitamente superior en la sobriedad, la discreción, el secreto con que se hace una obra de caridad, para que ni siquiera la mano izquierda, que es de la misma persona, sepa lo que está haciendo la derecha. Dice, para que tu Padre que ve en lo escondido te recompense. Los fariseos tenían otros criterios. Ellos querían ser conocidos, estimados, aprobados y alabados por cualquiera de sus palabras o por cualquiera de sus gestos. Por eso, pues, entonces, una primera reflexión importante, evangélica ya en sentido estricto, sobre el ideal que Cristo busca en su actuación de formador de apóstoles es: formar significa convertir. Pero también avanzamos, formar significa transformar. Hablábamos antes de que se transforma una roca en una piedad por la acción inspirada, natural y artísticamente de Miguel Ángel. Pero cuando nosotros hablamos de formación de un discípulo de Cristo, queremos decir transformar el corazón. No es una roca. Quizás en ocasiones tenemos el corazón duro, pero en definitiva es un corazón que admite que nosotros actuemos sobre él para que se vayan manifestando más los aspectos positivos que los aspectos negativos. Transformar el corazón. Y no hay mejor método para transformar el corazón que las bienaventuranzas. Y precisamente por esto el Señor nos presenta a nosotros esa carta magna de las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y fíjense entonces cómo nos presenta a nosotros una nueva escala de valores. Y nos presenta a nosotros, para transformar nuestro corazón, la superioridad de la pobreza sobre la riqueza. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Nos presenta a nosotros la superioridad de la mansedumbre sobre la soberbia. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Nos presenta a nosotros el valor superior del llanto, del dolor humano,
sobre la alegría superficial. Bienaventurados los que ahora lloran, porque serán consolados. Nos presenta a nosotros el valor superior del hambre y la sed de justicia sobre todo tipo de injusticia, de la misericordia sobre la venganza, del corazón limpio sobre el codicioso de todo tipo de bienes efímeros. Nos presenta el valor superior de la paz sobre la violencia. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos presenta a nosotros el valor superior de la persecución sufrida por la justicia sobre una vida tranquila, sin complicaciones e injusta. Y a esto apunta Cristo cuando nos presenta las bienaventuranzas. Quiere transformar nuestro corazón. Y no olvidemos que el corazón, pues, es esa zona más profunda que, si desde el punto de vista fisiológico tiene un valor central, porque la vida depende en uno de sus criterios de los latidos del corazón. En un sentido espiritual y bíblico, el corazón es el núcleo más profundo y más importante de una persona. Es ese sitio donde el hombre decide por Dios o contra Dios. Es ese sitio donde el hombre acepta vivir según unos valores o según unos antivalores, como se nos presentan a nosotros esas oposiciones entre valores y antivalores que encontramos precisamente en las bienaventuranzas. Transformar el corazón, una labor lenta, una labor nunca terminada, una labor donde nunca debemos darnos a nosotros ni por completamente triunfadores, ni por completamente perdedores. Cada una de nuestras jornadas es una serie de 24 horas de oportunidades para ir transformando nuestro corazón, dándole la forma del corazón de Cristo. Y no olvidemos que la forma del corazón de Cristo, simplificándolo mucho, es: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa y humilde de corazón es una persona, según las bienaventuranzas, pobre de espíritu. Es una persona que sabe aceptar y sabe dar sentido de trascendencia al llanto y al dolor humano. Es una persona que sabe buscar la justicia con hambre espiritual para que triunfe sobre todo tipo de injusticias. Una persona mansa y humilde de corazón es una persona misericordiosa, que no sabe de venganzas, que aunque sienta rencores y resentimientos, no se deja llevar por ellos. Una persona mansa y humilde de corazón como la de Cristo es una persona pacífica, es una persona fuerte en las dificultades, en las persecuciones, en las contrariedades. Ese es el corazón que Cristo nuestro Señor quiere formar, y por eso quiere que la forma originaria del hombre sometido a las consecuencias del pecado original vaya transformándose en esta otra forma del creyente, del cristiano, del apóstol, que cada uno de nosotros también debe buscar en cada una de sus acciones. Un corazón que se va transformando así es capaz de pensar y de vivir de otro modo distintas realidades de la vida, sobre todo
esas piedras de toque que son el dolor y la cercana muerte. Les leo el testimonio de un sacerdote español, muerto ya tiempo atrás, se llamaba José María Javierre. Él se especializó en una serie de biografías de santos. Tiene una biografía de las más extensas y profundas sobre Santa Teresa de Jesús y sobre San Juan de la Cruz. Y dice así: un lector me ha preguntado si es cierto que tengo leucemia. Respondí, sí, pero me trata muy bien. Al llegar a cualquier reunión, me miraban con los ojos de simpatía y alguna compasión. Ocurre que la leucemia, cáncer de sangre, me ha traído una catarata de cariños. Siento ahora mayor pena por los enfermos solitarios, desamparados, privados del afecto que yo recibo. Y admiro más, las venero, a esas monjas dedicadas a ellos. Veo con nueva luz, más profunda, sugestiva, el escenario de nuestra vida y la ruta de esta caravana que somos los habitantes del planeta. Me produce melancolía la lucha despiadada por amontonar dineros, por ejercer el mando, por recibir honores, por estrujar los placeres como quien aprieta un limón. Vean lo que son los valores que tanto buscamos como hombres, cómo se relativizan y producen compasión en quien, enseñado en la escuela del dolor, ha transformado o va transformando profundamente su corazón. Tengo gran lástima de las personas egoístas que dejan pasar los años sin descubrir que hay sufrimientos en la tierra y ellos podrían suavizar alguno. Hacia Dios, la leucemia abre horizontes amistosos. Me queda una pregunta sin respuesta. Los enfermos que no tienen fe. Por ellos ofrezco mi enfermedad alegre. Fíjense entonces cómo quien se deja modelar por este Cristo formador puede llegar a pensar de una manera tan distinta, tan diversa, tan profundamente verdadera, que no considera el dolor como una desgracia, sino como una gracia, que se vive con alegría espiritual, aunque no sea esta alegría de una sonrisa externa fácil y superficial, y que llega a convertir el dolor como una ocasión magnífica de presentar al Señor los mejores frutos de una vida. Y por eso dice, por ellos ofrezco mi enfermedad alegre. Añado otra reflexión dentro de estas que vamos haciendo sobre lo que significa formar en la actuación de Cristo formador. Y es iluminar. Formar es también iluminar. E iluminar en sentido evangélico significa dar la vista a los ciegos y enseñar a ver de una manera distinta la vida humana, las acciones humanas, las circunstancias, las personas, las actitudes, los proyectos, los métodos, los resultados. Hay un texto evangélico muy brevecito que les voy a leer y que explica muy bien esto que les estoy comentando. Nos encontramos nosotros en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, los versículos
41 a 44. Dice así: estando sentado frente al tesoro del templo, observaba cómo la multitud iba echando monedas, y muchos ricos echaban muchas. Llegándose una viuda pobre, echó 2 moneditas, y llamando a los discípulos les dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro. Pues todos echan de lo que les sobra, pero ésta, de su indigencia, ha echado cuanto tenía para vivir. Cristo nuestro Señor está formando a sus apóstoles y aprovecha cada oportunidad. Uno de los lugares más frecuentados por el Señor era el templo y las distintas partes del templo. Y en una pausa, digamos así, de su actividad apostólica, ve cómo los fieles judíos acuden a dejar su limosna y aprovecha cualquier oportunidad para formar. Por eso, no solo ve cómo distintas personas, según sus posibilidades y sus ideas, van depositando en el tesoro sus monedas, sino llama a sus discípulos para hacerles ver de un modo distinto lo que la gente normalmente no aprecia. Y precisamente por eso, cuando ve que una viuda pobre echa 2 moneditas, por decir 2 monedas de 10 centavos de peso actual mexicano, para que nos hagamos una idea, cuando el Señor ve esto, llama a los apóstoles y les ilumina sobre lo que no alcanzan a ver por ellos mismos. Y les dice: esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro. Dios da más importancia y más valor a 2 monedas de 10 centavos de peso mexicano que a billetes verdes de $100 o billetes morados, creo que son morados, los billetes de 500 euros en Europa. Entre paréntesis, en algún momento a esos billetes los llamaban los Bin Laden, porque estaban ocultos y nadie sabía dónde se encontraban. Entonces, el Señor no da tanta importancia a los billetes verdes de $100 ni a los morados de 500 euros. Cuando esos billetes son como un pelo de un tigre. El Señor da mucha más importancia a 2 moneditas de 10 centavos de peso mexicano que echa una viuda, porque es todo lo que tenía para vivir. Y por eso vean cómo, formando a los apóstoles, el Señor ilumina sus conciencias para que no se dejen llevar ni por lo aparente exteriormente, ni por las encuestas, ni por el sentido común de los hombres, sino que juzguen según Dios las circunstancias, las situaciones, las decisiones y los gestos. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros también, por tanto, saber ver con los ojos de Dios, primero los gestos de las personas que van actuando en el Evangelio, en cada página de las Sagradas Escrituras, pero también nuestra propia vida, nuestras intenciones profundas, ocultas, íntimas, y también las intenciones y las actitudes y los gestos de las otras personas, para verlos evangélicamente, porque visto todo evangélicamente, cobra un sentido. Nos libera de prejuicios, nos libera de juicios temerarios, nos libera de rencores, de resentimientos, de venganzas, y nos hace ver con la visión
pacífica y positiva de Cristo y del Evangelio cada una de las personas, cada una de las decisiones que se van encontrando en la vida. Una última reflexión por el día de hoy sobre lo que significa formar es también dar a conocer la verdad que libera. Nosotros vamos creciendo en la medida en que nuestra inteligencia se encuentra con la verdad y acepta la verdad. Porque esta verdad permite que nuestras elecciones o que las elecciones de nuestra voluntad estén bien orientadas y sean auténticas y nos permitan construirnos como personas. También en el texto evangélico encontramos nosotros una frase, un parrafito, que sintetiza este gran valor y yo creo que es una de las verdades más importantes de toda la Sagrada Escritura. Y dice así, es Juan 8, versículo 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán en verdad discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es riquísima esta sentencia del Señor, porque pone una relación directa entre su palabra, la verdad y la libertad. Él dijo, solo él pudo haberlo dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar nosotros a esa verdad que es Cristo, necesitamos conocerlo. Y lo conocemos a través de su palabra. Por eso quien escucha la predicación del Señor o lee en el Evangelio la predicación del Señor, vamos a decir así, se expone a su palabra. Y expuesto a esa palabra, conoce la verdad. Y conociendo la verdad, todos los momentos de su vida en los que tiene que tomar alguna decisión importante, tendrá presente esta verdad y elegirá según esta verdad. Y esta verdad es la única que verdaderamente, que auténticamente libera a la persona. Y por eso no puede decirse que haya una persona libre si decide según su capricho. Y precisamente por esto necesitamos nosotros, para ser auténticamente libres, confrontarnos con la verdad que es Cristo en el Evangelio mediante su palabra. Porque es de esa forma como tenemos garantizada la corrección de nuestra elección y como tenemos asegurado un crecimiento verdadero, un crecimiento interior en cada una de las opciones que nosotros vamos haciendo. Será bueno que analicemos decisiones importantes que hayamos tomado en el pasado, que estemos tomando en el presente o que debamos tomar en el futuro, para ver si esas decisiones se han tomado conociendo lo que Cristo piensa sobre esos temas, sobre esas circunstancias, sobre esas situaciones, sobre esas oportunidades que se nos han ido presentando. En el fondo, se trata de que Cristo nuestro Señor no rebaja sus exigencias para ayudarnos a crecer. Y esas exigencias nos acercan a su palabra,
Esas exigencias son la verdad de nuestra vida y esas exigencias son el camino para que nuestra libertad sea cada día, cada vez, cada etapa de nuestra existencia más madura. Lo dejamos aquí y vamos a dar gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día o buenas tardes, según el momento en el que puedan escuchar esta unidad sobre Cristo formador. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.